Muy buenas tardes, les saluda Andrea Pérez y el día de hoy es un día muy importante porque es nuestra primera entrevista en la plataforma digital La Bohemia. Y estamos muy contentos y agradecidos con todos ustedes por darnos esta increíble oportunidad. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Les comento que en esta sección hablaremos del teatro en el Perú, pero a más profundidad, ¿de acuerdo? El día de hoy hablaremos sobre la incertidumbre del teatro post-pandémico, ya que recordemos que a mediados de marzo del 2020 estuvimos en un momento perjudicial para el mundo entero y claramente tuvo un impacto en las artes escénicas, entre ellas el teatro. Hace poco más de 2 años era muy diferente todo, ya que 225 teatros y auditorios nacionales estaban abiertos. Según la red de teatros del Perú de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, de estas salas solamente el 80% contaba con un aforo promedio de 200 personas y el 20% permitía la entrada de 500 espectadores aproximadamente. Aunque tenemos que recalcar que este año se han vuelto a reabrir algunos teatros y auditorios, quizá no en su mayoría, pero ya está un avance. Así que el día de hoy tenemos como invitada a Claudia Andrea Castro Pedro, gestora cultural de la Vaca Multicolor. Ha participado en múltiples proyectos artísticos, entre ellos como el Grupo Espacio Libre, y también fundó el grupo de teatro La Hora Azul. Es abogada, actriz y productora. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Claudia. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, encantadísima de estar acá junto a ustedes y poder compartirle en la medida que pueda la experiencia que tengo hasta ahora con respecto al teatro antes y post pandemia. Claudia, para haber hecho tantas cosas, yo me imagino que llevas bastante tiempo trabajando en este arte del teatro, ¿cierto? ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a esto? Me gustaría saber cómo comenzaste, cuáles fueron tus inicios. Pues bueno, yo originalmente estudié Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudié la carrera, la acabé, soy bachiller, pero nunca la ejercí. Y siempre tuve este acercamiento con las artes escénicas que inevitablemente cuando algo es tan grande no puedes negarlo. Entonces, cuando acabé la carrera, si bien había hecho como que teatro amateur, muy de grupo, solamente de personas que querían hacer cosas, más adelante digo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque estoy en una carrera que no me inspira y en verdad la vida es muy corta como para no vivirla al máximo. Así que un chispazo conozco a Diego Lahoz, quien es mi maestro, quien es el fundador de Espacio Libre Teatro, que tiene más de 20 años su grupo, y me ofrece la producción de una de sus obras. Tenía una disyuntiva, o me voy de mi casa porque mi familia me hace la vida imposible, o me quedo y entre comillas sigo y me titulo y en algún momento veo cómo enlazo mi carrera con el teatro, ¿no? Evidentemente eso no pasó porque hasta ahora me he dedicado a las artes. De hecho, justo en la mañana estaba hablando con mi roomie, que yo vivo en Barranco, en la calle de la discoteca, y sacaba más o menos la cuenta, que vamos a cumplir 4 años viviendo juntas, y justamente son 4 años en los cuales yo me voy de mi casa y empiezo a darle con todo el teatro, ¿no? A posar todas mis fichas, todo lo que tenía al teatro. Ya que nos Entonces, comentas acerca de eso, ¿es muy difícil consolidarse en esta carrera como que profesionalmente o no es tan complicado? A ver, explícanos, por favor. es complicado porque el circuito es muy pequeño, hay también mucha competencia, muchísima competencia, gente muy talentosa, tanto para el código de teatro como el código de televisión o cine. Son personas que se han estado dedicando desde ese tiempo, otros que tienen la ventaja de que sus padres sí los han apoyado y que pueden estudiar una carrera en la Católica o en la ENSAT o en algún taller de formación de prestigio. Entonces ellos tienen años de ventaja, tienen horas de vuelo. El teatro es un arte que se tiene que practicar, entonces de nada te sirve la teoría si a las finales no vas y actúas. Entonces es complicado. Entonces lo que sucede, al menos entre los artistas, es que siempre
nos generamos nuestras propias oportunidades, creamos nuestros propios proyectos, vamos, hacemos, alquilamos este teatro, vamos a ensayar, creamos este taller, y para poder hacer lo que amamos, no es fácil, creo que ninguna carrera es fácil, pero particularmente en esta carrera es todo muy impreciso, ¿no? Porque, digamos, el otro día, por ejemplo, yo estaba tipo terminando de ducharme y de la nada una vez me dice, oye, hay grabación, vamos, ya, ¡pum! Salí corriendo con el taxi. Entonces, eso evidentemente no te pasaría en una carrera, entre comillas, tradicional, ¿no? Porque trabajas en, claro, trabajas en área de oficina, sábado y domingo son intocables, pero por ejemplo, yo los días que más trabajo son los sábados y domingos como gestora cultural, que tengo que estar viendo el espacio, las funciones. Entonces, mi día libre son los miércoles, por ejemplo, entre comillas, ¿no? Porque también tengo la universidad, tengo la maestría, y también ahora recientemente estoy enseñando gestión cultural en el Conservatorio de las Artes Escénicas de La Salle. Entonces, eso también es una particularidad, que el artista tiene que hacer muchas cosas a la vez para que su vida sea sustentable. Tiene que ser un artista integral, por decirlo así, tiene que hacer un poco de todo. Entonces, Sí, ¿tu amor por el arte nació cuándo? ¿Cuando estabas estudiando para abogada? ¿O a no, mediados de eso? eso nació cuando yo estaba muy pequeña. Eh, Mi abuelo siempre tenía este concepto de la cultura, tenía que estar en tu vida porque eso te va a dar oportunidades. No le decía tanto como por un tema pedagógico, un tema de formación, sino esto te va a dar oportunidades. Entonces siempre me acercó a las artes, siempre me acercó a la música, a la poesía, a la literatura. Mi tía Andrea, que es una persona que siempre es muy importante para mí, también me llevó al cine por primera vez, me enseñó lo que era el teatro, pero perdón, las artes, pero de una manera más contemplativa, ¿no? Por disfrutar, no porque le voy a sacar un fin a esto, sino porque vas, ves la película, la disfrutas, la sientes. Y bueno, y luego haciendo como un recordatorio, bueno, un review, eh, yo siempre participé en todas las actuaciones, me encantaba, o sea, esas ganas de querer estar en el escenario, ser partícipe del colectivo, siempre lo tuve. Pero yo no sabía que eso era teatro, que eso era estar dentro de las artes escénicas, ¿Nunca ¿no? te imaginaste estar ahora como estás ahorita? ¿Tú te imaginabas siempre como una gran abogada? Uy, sí. Yo a los 7 años yo tenía marcadísimo de que iba a estudiar, en primer lugar, ni siquiera abogacía, iba a estudiar medicina, como mi abuelo, iba a ser doctora cirujana, iba a estudiar en San Marcos, eso sí, nunca lo cambié porque siempre San Marcos para mí era una meta en la vida. Y lo Y, lograste. y logré estudiar en esa universidad. Y, y creo que, pero luego la vida me cambió mucho. De hecho, el arte me ha hecho enfrentarme a mí misma, aceptarme a mí misma y ver que la vida no siempre tiene que ser como en teoría la gente dice que es, ¿no? Eso es lo bonito, creo que del arte. Te hace ver que hay otros matices, no es blanco-negro, sino hay grises por ahí y otros colores. Claro, entonces podemos decir que tu abuelo fue un pilar fundamental en el arte también, porque te ha enseñado o te ha motivado también, ¿cierto? Y claro, mi abuelo es como mi papá, es mi papá, mejor dicho, y es una figura muy importante. Todavía le cuesta, le cuesta aceptar que escoges este camino porque él imaginaba un camino muy distinto, ¿no? O sea, Sí. imaginaba como abogada, porque también fue una transición de decir, no vas a hacer medicina, ¿qué pasó aquí? Ya, ok, vamos a hacer abogacía, ok, ya, ya. Y luego cuando le dije, ¿sabes qué? En verdad, el teatro es lo mío, fue como que les tocaba al final. Yo me imagino que estarán muy contentos porque están viendo a una gran profesional también. Me Eso no encantaría, hay duda. me encantaría decir que sí, tengo mis dudas. Este, Porque recientemente justo tuve una conversación con ellos y creo que lo que más les preocupa es esta incertidumbre, ¿no? De esta carrera que escogí, ¿no? Eh, y creo que en realidad no puedo asegurarles que esa inestabilidad no va a acabar ahora, no puedo decirles, ¿sabes qué? Mira, en tal mes esto va a acabar, porque no le puedo decir eso. Pero sí sé que eventualmente voy a tener esa estabilidad, solamente que va a costar
mucho más o va a tomar un poquito más de tiempo a comparación si hubiese estudiado medicina o si hubiese estudiado, o sea, bueno, si hubiese ejercido mi carrera, ¿no? de Claro. derecho. Pero si haces que lo que te gusta, tranquila, que eso ya va a venir pronto. Tengo entendido que el elenco de Laura Azul ya no se encuentra en actividad. ¿Esto fue debido a la pandemia o hubieron otros motivos, otras circunstancias? Sí, bueno, en realidad fue por el tema de que no coincidimos ya en tiempos. Cada uno empezó a tener un proyecto por su lado. Un miembro fue a estudiar otra carrera. Yo estaba en esta búsqueda interna de ver qué hacía yo con mi vida también. Y como que nos separamos. Ok. Y luego vino o sea, como para decirse que esto no va a avanzar un poco más, pum, pandemia, entonces ya, finiquitado. Ahí fue donde cayó todo. Ahí como cayó todo, sí, se podría decir que sí. Pero es un proyecto al que yo le guardo mucho cariño. De hecho, fue ahí cuando yo empiezo a gestar y a aprender o sea, de intuición, de facto, de práctica, el producir teatro, ¿no? Y luego más adelante entiendo lo que estaba haciendo era gestar un proyecto, ¿no? Ejecutar. Ok, tenemos entendido que la pandemia nos ha quitado muchas cosas, pero también nos ha abierto muchas oportunidades. Primero, quiero preguntar sobre Paroxista, ¿ok? Que fue un nuevo formato que surgió en el confinamiento, así que explícanos un poco cómo es eso, cómo es que nació ese formato. Bueno, yo solamente fui una más de las herramientas o una de los engranajes en este gran proyecto que es Paroxista, que nace de la mente de Carlos López Rentería, quien es miembro activo del Espacio Libre Teatro, que también, bueno, como había mencionado, es parte de, bueno, que lo fundó Diego Lahoz. Y yo había estado sacando obras con ellos, con Espacio Libre, y justamente cae la pandemia. Íbamos a volver con una temporada de una obra de teatro, pero no se pudo, evidentemente. Y lo que sucede es que había un tema con Espacio Libre, que hay ese tema de la palabra, de la estética, de cuidar una estética y que eso sea en presencial. Teníamos, o sea, el teatro es presencial, o sea, tienes que estar con el Creo que espectador, se- si no, no es teatro, es el convivio, ¿no? Que Dubati nos habla del convivio. No vamos a poner muy densos con categorizar el teatro, pero teatro es teatro porque estás en vivo, estás compartiendo ese momento con el espectador completa la experiencia. Por eso cuando las personas dicen, sí, voy a ver teatro virtual, no es teatro virtual, estás viendo cualquier otra cosa menos teatro. O cuando ves, digamos, el registro por el Hamlet del británico, por ejemplo. No estás viendo un nuevo teatro, estás viendo el registro de una obra en específico de Hamlet en función tal, porque siempre cambias, o sea, siempre la obra es un ente vivo, o sea, es un arte que a la misma vez que se construye, se va destruyendo en el momento. Entonces, eso es importante que se entienda, ¿no? Pero ya me alejé un Hablando poquito. de esto, entonces, ¿cuál es tu opinión, pero ya concreta, sobre el teatro transmitido por Zoom? Porque vale recalcar que a principios todo era por Zoom, porque obviamente no nos podíamos ver, el acercamiento y todo eso. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Porque me da curiosidad saber eso. Mm, Mi opinión, creo que fue una manera de resistir ante la pandemia. Como te decía, cuando algo es tan grande, vas a hacer lo imposible por resistir, y eso es lo que pasó con los artistas. Resistimos desde nuestra trinchera y en esto dijimos, bueno, ¿qué recursos tenemos? Ok, no tenemos cómo ni comunicarnos directamente. Lo más directo que podemos hacer es por Zoom. Evidentemente, no diría que es teatro, no es teatro, pero sí es una nueva forma, ¿no? de arte. Y no por ello es despreciable, ¿no? Para nada. Yo he visto trabajos en esta virtualidad muy buenos, actores que han sabido manejar muy bien el código, porque también hay que diferenciar, el código de teatro es muy distinto al código que tú puedes tener acá en la cámara, porque la cámara todo lo maximiza. Entonces tú puedes hacer un gesto así y ya se vio en la cámara, pero en teatro tú haces eso y no te vio el de la última butaca. Entonces tienes que proyectar tu energía, es distinto en el código de la cámara.
ahí también se vio mucho la versatilidad de los actores, ¿no? Porque tenías que poner tu cámara, tú tenías que ser tu técnico, tienes que poner tu internet, tienes que crear la Ahí dramaturgia es del actor, que se todo, llama. actor, productor, es todo, ahí tú vas a hacer todo. Y entonces tú has hecho alguna, perdón, algún teatro virtual o no? Sí, claro, yo dirigí una obra, de hecho, que se llama Fuertes Intenciones de una Profanación, que en realidad, o sea, es una adaptación. Fuertes Intenciones de una Profanación es del dramaturgo peruano Jorge Basalá. Yo Sí. la vi su obra en presencial y con un grupo de amigas, Valeria López Quintanilla y María Fernanda Ortiz y Cintia Quiroz, dijimos, bueno, esta historia nos inspira, vamos a adaptarla, así que la adaptamos a la virtualidad y salió un trabajo muy interesante, no diría que bueno, porque al final creo que el espectador decide si hay algo bueno, si algo le gusta, si le parece bien o mal, pero fue una experiencia realmente enriquecedora, retadora, y sobre todo porque te hace pensar en que, porque estas dos amigas, dos de mis actrices estaban en Arequipa, otra de mis actrices estaba acá en Lima, y el que me hacía toda la técnica de la cámara, de que aparece pantalla, se va pantalla, viene música, este, estaba también en Arequipa. Entonces, también había este factor interesante que era el Internet. Si te fallaba el Internet, ¿qué hacías? Porque, o sea, ¿cómo resolvías? A mí, como actriz, yo honestamente no tuve la valentía de arriesgarme a hacer eso. Yo asumí la batuta como directora, pero por ejemplo en unos momentos a una de mis actrices, a Valeria, me acuerdo, se le fue el internet y tuvo que actuar así, acordándose el texto y viendo como que pequeñas manchas y como más o menos guiándose de lo último que decía. Y tú ves la grabación y dices, no te das cuenta, pero yo estaba, me quiero matar, me quiero tirar de un puente, ahorita por Porque ya favor. sabías cómo era, pero las demás personas como no sabían nada, escuchaban y les parecía algo normal. Claro, y era como que ya, ok. Aparte también hay un tema en el teatro que tú tienes que aceptar el error, no puedes ignorar, digamos, estás actuando, se cae el cuadro y tú vas y lo recoges, o sea, lo adaptas. Pero ¿qué haces cuando el internet falla? No sabes qué está pasando en el otro lado. Ahí también es ya encomendarte a que has ensayado muy bien con tu compañero y que tu compañero más o menos va a saber por dónde va a entrar tu crisis y salvarte, ¿no? Claro, eso es un trabajo definitivamente en equipo, porque el teatro es una familia, la verdad que sí. Es colectivo, siempre es y será colectivo. Y volviendo al tema de Paroxista, nosotros como espacio libre cuidamos esa estética, ¿no? Que se podía cuidar en los montajes, en la escenografía. Entonces, ya al no ver eso, nos agarramos de la palabra, se agarraron de la palabra. Entonces, Carlos lo que hizo es crear unas historias post pandemia. Eso fue lo interesante, que es una historia que se envolvía post pandemia. Ok. Y, y bueno, fueron Ujú. 15 capítulos con sus especiales también, personajes lindos, y lo gracioso fue que, creo que es una anécdota que me gustaría contar, que en, Claro, un, que en uno de los capítulos, bueno, aparte que eran raros ya, o sea, tenía que cambiar la dinámica de ensayo, por ejemplo. Nos reuníamos por Zoom, grabábamos la sesión, luego cuando cada uno tenía su papel, cada actor grababa por su parte, y luego el que editaba, que era Carlos, tenía que más o menos enlazar las voces de los demás que no habían estado sincrónicamente en un lugar ensayando, ¿no? Entonces ahí me decían, pucha, esta persona lo hice con tal intención, pero el otro como que no está bien, entonces le ponía ahí veía su habilidad, ¿no? De ponerle tipo un sonidito, un fondo de lluvia para que no se note, o se no escuche el ruido, por ejemplo. Lo que pasa es que Paroxista era un radioteatro, no era, bueno, para eso era una especie de radioteatro también. claro. Nos agarramos de este término más o menos para que las personas se entiendan, ¿no? Al igual que nos agarramos del término de teatro virtual, evidentemente no es teatro virtual, porque no es teatro, pero algún nombre técnico habrá, ahorita no lo tengo en la mano, pero nos agarramos de este concepto de radioteatro y dijimos, lo más cercano al teatro es lo que podemos hacer esto. Entonces, ya cero escenografía, lo único es, había la voz, Audio, audio. audio, ¿no? Y yo también más o menos para esto y era como, para mí también era todo nuevo, ahora me pongo a pensar 2 años después y digo,
Oye, qué loco, o sea, qué bonito. Pero se Y les alimentaron muy bien, definitivamente. claro, tratamos de hacer en la medida de lo posible, de mantener la esencia de lo que podía ser el teatro, ¿no? En este caso nos agarramos de lo sonoro. Y fue un proyecto largo, bonito, cansado, pero creo que dio mucha luz en tanta oscuridad y tanta incertidumbre que era la pandemia. De hecho, luego se hizo el Encuentro del Barranco, donde también participaron otros colectivos, otros grupos de teatro que también hicieron su propio radioteatro, sus experiencias sonoras, ahí está, yo me acuerdo, experiencias sonoras. Y, y fue lindo ver porque cada grupo mantenía su esencia, pero ahora ya desde lo sonoro. Claudia, tengo una pregunta. A ver, ¿cuánto tiempo te demoras como productora en realizar una obra? ¿Tú lo vas haciendo o te demoras un tiempo aproximado o es mediante ya los ensayos? ¿O cómo surge tantas ideas en una obra? Cuando hay varias etapas. Eh, Primero, o sea, si te hablo como yo voy a producir una obra y yo la voy a dirigir, el texto está en mi cabeza, hay un momento en que me separa el texto porque tengo que desenamorarme del texto, luego digo, ok, ya. Evidentemente cuando yo la leo, digo, ya, esta persona puede ser, este actor, esta actriz, la. Luego empiezo a ver cuáles son los recursos, y cuando la tienes clara, simplemente va nomás, simplemente agarra viada. Diría que lo usual para producir una obra de teatro entre ensayos y que todo salga sería entre 3 a 4 meses. Para que Entonces, salga bien, para que para que salga bien. salga bien. Sí, con ensayos regulares, ¿no? Que, o sea, tomando conciencia, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo has afrontado tú el teatro tras todo esto que ha pasado, tras la pospandemia, tras la pandemia? ¿Cómo fue que lo has superado todo? O sea, ¿cuáles fueron esos procesos? Bueno, yo pasé de trabajar con Espacio Libre a trabajar con La Vaca Multicolor. Trabajé también con Gabriel González, en su proyecto también, él empezó a enseñar desde la virtualidad. Entonces yo tenía experiencia haciendo trabajos, entre comillas, de producción, pero virtuales, y ya volver a la presencialidad. No digo, es que cuando uno ya ha hecho cosas presenciales, simplemente es como montar bicicleta, no te olvidas nunca. Y no fue difícil, pero sí fue tedioso en el sentido de tener que adaptarte dentro de los protocolos de bioseguridad, estar constantemente, saber que el gobierno ahora el aforo el aforo es tanto, tengo que sacar matemáticas, si antes eran 30, entonces ahora el aforo es tanto, ya, las mascarillas, las personas, había también batallar, ¿no? Con eso de que hay personas que no querían vacunarse, entonces era como que, entonces, pero si quiere ver una vez de teatro, entonces decirle no, no puede ingresar porque no tiene sus vacunas, disculpe. Era un poco riesgoso en ese momento. Hasta ahora está bien. Claro. Hasta ahora es riesgoso porque todavía hay personas que no se han vacunado, ¿no? O sea, bueno, es algo que no, ahorita no vamos a polemizar, pero también era, digamos, un matiz más al cual teníamos que calcular, ¿no? Aparte el tema de limpieza, ventilar los espacios, o sea, si antes de por sí había una limpieza, entre comillas, buena, ahora se tenía que cuidar más por el tema del COVID, ¿no? El doble o hasta el triple de la limpieza se tiene que hacer. Sí, claro, aparte hacerte las antígenas casi todas las semanas, o sea, bueno, cada 15 días, ¿no? Y con el riesgo de que pese que te hayas sacado una antígena, saliendo te puedas contagiar y la misma no es. Entonces, Entonces, Claudia, para finalizar, ¿cuál es el consejo que le das frecuentemente a tus alumnos y cuál le darías a todos esos jóvenes que nos están sintonizando hoy, ok? pues yo diría que se arriesguen, que lo peor que puede pasar es que te levantes un día, 20 años después, 30 años después, y digas, ¿qué hubiese pasado si hubiera hecho esto? Entonces, la vida es una. Yo creo que si tuviese que volver 20 años atrás, haría las cosas muy distintas, pero ya estoy acá. Pero lo que puedo alcanzarles es que si creen que deben hacerlo, lo hagan. Porque no hay nada peor que levantarse un día y arrepentirse por no haberlo hecho.
No hay que perder tiempo en esta vida, entonces. Si hoy quisiera ir a una obra, ¿cuál sala o teatro o obra me recomendarías? Uy, es que hay un montón, la verdad hay una oferta hermosa pese a post pandemia, bueno, seguimos en pandemia, ¿no? Por ejemplo, está Edgar Guillén, que da teatro en su casa, hace un monólogo hermoso de Ricardo III, o sea, la gente va y entra a su casa literal y él actúa para las personas. Está el fuego que hemos construido en el Británico, próximamente se va a estrenar en El Borde, en La Vaca Multicolor, El Monstruo de Armendáriz, en el Centro Cultural Pacífico. eh, Ahorita se me están escapando varias, pero hay varias ofertas de teatro que vale la pena ver y no Ok, perderse. para todas las personas que nos sintonizan ya saben a dónde ir, ¿ok? Una última pregunta y ya te Adelante, dejo. Una adelante, última no, no, las que quieras, pregunta. las que quieras. A ver, ¿cómo ve el futuro como que de teatro eh, post-pandémico, ¿cierto? Ahora que se están reactivando nuevamente todas las salas. ¿Cómo se ve? Bueno, el teatro siempre ha resistido a catástrofes, ha resistido a dictaduras, siempre, al terrorismo mismo, acá por ponernos un poquito más, por situarnos en el Perú, y yo creo que se va a seguir resistiendo. Y creo que ahora el hecho de que se estén llenando las salas, la AAA, por ejemplo, ahora está esta obra que es Vive de Diego Laos, que la está dirigiendo, me da mucha esperanza porque lejos de que se apague, ha resurgido con la ave fénix, y eso es importante. Listo, Claudia, en verdad, muchísimas gracias por tu tiempo que nos has brindado. Espero verte otra vez y que sean personas y que sea en un teatro, ¿ok? Dale, Muchísimas gracias, gracias. Claudia. Nos estamos viendo y también a todos los que nos sintonizan. Cuídense un montón. Tuvimos, perdón, tratamos de